Hola, muy buenas. Vamos a comenzar la charla, el PowerPoint con audio y vídeo que hemos preparado sobre uno de los dispositivos súper versátiles y súper útiles para la esgrima, ¿no? En lo que es el calentamiento, recuperación, vuelta a la calma, etcétera, etcétera. Bueno, le hemos llamado rulo de masaje miofascial, un rulo de masaje miofascial en la esgrima, ¿no? Que es el ámbito en el que nos ocupa. Bueno, el origen del rulo. El origen del rulo, realmente todos antes de que hubiésemos podido utilizar un rulo de masaje miofascial como tal, seguro que hemos utilizado pelotas, pequeños rulos de madera que se utilizaban en las plantas de los pies, ¿os acordáis? Que era como para encontrar la comodidad. Calcetines con pelotas dobles, seguro que habéis visto por ahí, con dobles pelotas de tenis, ¿no? Que era como para apoyarnos en la espalda. Muchísimas veces hemos utilizado los quicios de las puertas, ¿no? Como buscando ahí un poco en plan oso, buscando liberar un poquito de exceso de tensión que podíamos tener entre las escápulas o los hombros. Y al final básicamente todo era lo mismo, ¿no? Es imitar la mano, el codo o los dedos de un terapeuta, un masajista, de un fisio, de un terapeuta en general. Y, y bueno, pues esto viene, es un poco el origen de verdad de todo esto. Y luego ya empezaron a llegar lo que son los rulos como tal. Hasta hace muy poco tiempo eran rulos de foam que se utilizaban para otras cosas que básicamente era entrenamiento y terminaban utilizándose un poquito también con el mismo fin, ¿no? Que los rulos de masaje. Bueno, Trigger Point es la marca que desarrolla el concepto de rulo de masaje miofascial, tratando de imitar totalmente la mano del terapeuta, ¿no? Del masajista, del fisioterapeuta. Si os fijáis en esta marca, desde mi punto de vista, bueno, a mí es la que más me gusta. Si os fijáis, tiene como unos dibujos que se supone que imitan los dedos y luego el talón de la mano también. Tiene ahí como que no es perfectamente simétrico. Bueno, yo no sé si esto lo consigue muy bien, pero bueno, es un poco la idea original que tenían ellos, ¿no? Bueno, ¿qué es eso de miofascial? Miofascial viene del término de fascia y de músculo, ¿no? La fascia muscular. ¿Qué es y dónde están? Bueno, son tipos de fundas. Hay muchísimos tipos de fundas en el organismo y a nosotros nos ocupan las musculares, ¿no? Recordáis en este dibujito, en esta imagen lo podéis ver muy bien, ¿no? Las fibras musculares están recubiertas, como si fuese un paquete de espaguetis, varios paquetes de espaguetis varios espaguetis forman un paquete de espaguetis, que sería lo que vemos como el fascículo, varios fascículos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya lo habéis visto además en el bloque común. Y luego en la otra imagen tenemos aquí a este lado, tenemos la fascia, el músculo, la fibra muscular. Bueno, y os fijáis que la fascia es como la funda más externa del tejido muscular y lo que buscamos es amasar, es hacer masaje en esa zona, ¿no? ¿Para qué va a dar el rulo, no? O sea, esto es como que se ha puesto muy de moda además, es una cosa relativamente joven, se ha puesto muy de moda, todo el mundo lleva todos los deportes, ¿no? Bueno, pues ¿para qué vale? Alivia la tensión muscular y para recuperarnos, yo he puesto un orden de 1, 2, 3 que no tiene por qué ser el 1, 2, 3, ¿no? Pero bueno, yo he decidido que fuese ese orden, aliviar la tensión muscular y recuperarnos, mejorar el flujo sanguíneo. Esto es interesante en qué momento del entrenamiento, al principio, ¿no? Una de los aspectos que buscamos en el calentamiento es que haya un poquito más de flujo sanguíneo, ¿no? Pues esto lo consigue de por sí por el simple hecho del masaje. Y luego, por otro lado, la flexibilidad de los músculos, ¿no? Intentamos recuperarnos dando un poquito más de flexibilidad. Bueno, ahora ya hay muchos estudios que dejan un poco entrever, desde hace muchos años, que dejan entrever si la flexibilidad vale para algo la recuperación. Parece ser que no vale tanto como nos habían contado o como habíamos contado. Y luego también tenemos que tener en cuenta que aunque no valga en la recuperación, en el caso de un esgrimista es muy importante porque tenemos que hacer ejercicios de estiramientos para buscar, por ejemplo, el fondo máximo, ¿no? Entonces, un fondo más largo. Entonces a nosotros nos viene que ni pintado, ¿no? Bueno, por tanto, ¿cuándo vamos a utilizar el rulo? Pues antes, durante y después, ¿no? Antes se utilizaba solamente después, luego nos dimos cuenta que durante también, pero ahora ya hay muchas pruebas que nos dicen que como calentamiento es una herramienta bastante útil, ¿no? Hay muchos estudios, podéis encontrar cientos, ¿no? La verdad que el tema de los estudios podéis encontrar estudios de todo lo que queráis. Y yo siempre hablo del estudio de los 20 levantadores, ¿no? Porque cubre un poco todo el espectro de las cosas que podemos buscar con este tipo de útiles, ¿no? De los rulos
De masaje. Cuando se hace un test siempre, bueno, se plantea lo que vamos a hacer, pero siempre hay un previo, lo que hacemos y lo que hacemos después, ¿no? Bueno, pues el previo, vamos a medir a los deportistas y las medidas que se les hicieron fueron en un test de salto, una medición de rangos de movimiento, básicamente flexibilidad, y una de percepción del dolor. Todos sabemos que todos sois entrenadores, entonces una de las cosas de las que nos quejamos los deportistas es cómo nos duele hacer determinadas cosas, ¿no? El entrenamiento en sí, o la parte del estudio, era la realización de un entrenamiento intenso de sentadillas, ¿no? Estaba hecho con levantadores de, bueno, con levantadores de pesas y con levantadores de peso, perdón, y bueno, pues era un entrenamiento intenso de sentadilla. El grupo total se dividió en dos grupos, uno no usó el rulo para nada y otro lo usó antes, durante y después, y se volvieron al terminar se volvieron a repetir los test iniciales y se encontró el que yo pongo para mí el más interesante. Yo cuando era deportista estaba siempre, una de las cosas que me alegré de la retirada era que me dejaron de doler las cosas, pues es la mejora de la percepción del dolor. A la gente le dolía menos, o sea, tenían menor sensación de dolor que en otros momentos. Luego la mejora de la flexibilidad del cuádriceps se mantuvo al menos 10 minutos después. 10 minutos después, ¿qué es esto tan ridículo, no? Bueno, el estudio con la mejora de la flexibilidad del cuádriceps realmente lo que estaban midiendo es el rango de movimiento de la rodilla, que está delimitado para bueno, por la tensión, por la rigidez del cuádriceps, y se mantuvo al menos 10 minutos. ¿Qué es lo que ocurre? Sabéis que cuando hacéis pruebas de flexibilidad, si las habéis hecho muy poquito tiempo después, la mejora no se queda, desaparece relativamente rápido. Bueno, pues aquí al menos duraban 10 minutos. ¿Por qué al menos 10 minutos? Porque a los 10 minutos los deportistas se iban yendo. No era el objetivo central saber cuánto tiempo íbamos a durar con esa flexibilidad después. Sabíamos que mejorábamos más que los que no habían utilizado el rulo, pero nuestro objetivo no era hacerlo 2 horas después. Entonces sabemos que durante al menos 10 minutos se seguían manteniendo esas medidas que son mayores que con los estudios de flexibilidad normal. Y luego la tercera, aquí no se ve muy bien creo, y sería la mejora en el salto, ¿no? Bueno, esto lo podemos colocar, bueno, pues la mejora en el salto. Ellos saltaban más que el grupo que no, mejoró más en el salto que el grupo que no lo había, que no lo había utilizado. Bueno, y estas mejoras son aplicables a la esgrima, no son aplicables a la esgrima, porque al final todos los estudios, yo no he leído ningún estudio de rulo sobre esgrimistas, tendríamos que pensar en ir haciéndolo, pero bueno, la esgrima, al no ser un deporte de rendimiento físico máximo, y la mayoría de los estudios valoran la fuerza, bueno, pues parecen o pueden parecer menos interesantes, pero si para un saltador lo es por la cantidad de fuerza que gana, etcétera, etcétera, también, vamos, para un esgrimista también lo es. No hemos hecho valoraciones concretas, pero si te ayudan a saltar más alto o más lejos, seguro que nuestros saltos pseudo diagonales son muy interesantes para nosotros también. La percepción del dolor, para mí lo he puesto como número 2. Para mí es, como os he dicho antes, el número 1, ¿no? O sea, cualquier cosa que alivie las molestias propias del deporte de alto rendimiento, que el deporte salud hasta determinado nivel, ya sabéis, bueno, pues es algo a tener muy en cuenta, ¿no? Y luego la flexibilidad, aunque no está muy claro qué es lo que pasa con la flexibilidad, como os he dicho antes, bueno, pues si somos capaces de hacer un fondo un poquito más largo de forma más segura, pues bien que bien. Y en general, el uso para esgrimistas, tanto en la preparación, en la recuperación y entrenamiento de los asaltos, pues desde mi punto de vista tiene una aplicación máxima, completa, total, ¿no? Y siempre cuento la anécdota con el sablista Guillermo Mancheño. Muchos de vosotros, o espero que todos, le conoceréis. Como esto durará mucho tiempo este vídeo, espero, pues, bueno, todos le conocemos a Guillermo. Él me decía, dice, Marcos, yo esto paso de utilizarlo porque esto es doloroso. O sea, me pongo, me duele, me cuesta. Y bueno, pues esto hace aproximadamente 3 años, ¿no? Y el año pasado en la concentración de pretemporada de Sierra Nevada, bueno, pues él fue sin rulo, yo me encargué de llevar, pues sabía que siempre se nos olvida algo a todos, ¿no? Pero yo me encargué de llevar varios rulos y él empezó a utilizar uno. Ha pasado la temporada completa, un año después, es curioso porque ya no hay que decirle nada, ya directamente ha superado un poco la fase inicial, esa que la verdad que es una herramienta un poco incómoda al principio. Bueno, pues ya le ha cogido la soltura al asunto y está todo el día estirando ahí como un gato por las esquinas, siempre está utilizando el rulo. Bueno, tipos de rulos. Bueno, los habréis visto ya, como tiene todo el mundo, pues os habréis visto que los hay más gordos, más finos, más duros, más blandos, con el aspecto más liso o más rugoso, con pinchos. Bueno, pues esto al final hace, bueno, más grueso directamente supone que como es más gordo, la superficie de contacto es un poquito mayor. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el punto de vista de esta masaje, pues al final es como amasar con el talón de la mano, que tenemos mucha superficie de contacto. Por un lado
desde ese aspecto por ese aspecto es mejor. Y luego sobre todo que como la superficie de contacto es más grande, es un poquito menos doloroso. Intentar hacer un masaje con una canica, que es muy pequeñito, que parece que nos están clavando, bueno, un dedo directamente, o con un balón de baloncesto, que es como más grandote, y la superficie es como difumina un poco lo que podría ser doloroso, ¿no? Incluso, aquí hay otra anécdota de Carlos Llavador, incluso los rulos pueden ser hiperduros, ¿no? De madera. Carlos Llavador, bueno, pues compró para otra cosa un rulo de madera, pidió que se lo encargasen como casi, no rueda de coche, pero rueda de moto pequeña sí que era, y bueno, y al final hay veces que no tenemos rulos suficientes, lo utilizamos, como es muy grande, muy grande, muy grande, la superficie de contacto es relativamente, bueno, es bastante grande, es muy amplia, y no hay un punto ahí en el que se nos clava nada, ¿no? Entonces, realmente la dureza pues bueno, depende un poco para los gustos, ¿no? Que es lo que vengo a decir ahora, que la relación dureza-firmeza y el acabado más liso o más rugoso, pues realmente depende un poco más de las sensaciones de los tiradores. Cuanto más rugoso sea o cuanto más pinchitos tiene, parece ser que estimula un poquito más el riego sanguíneo porque al final la superficie de contacto es un poquito más pequeña y es como que nos están clavando el dedo solo, no el talón completo de la mano. Pero esto al final va a depender siempre un poco de las sensaciones de los deportistas, de los tiradores. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es buscar un poco esa relación, que cada uno aprenda a cuál le gusta más. Cuando lo compras es un poco faena, entonces lo suyo sería haberlo probado unos días antes en la sala para decidir qué tipo de rulo nos queremos comprar. Yo antes he hablado de una marca que me gusta mucho. Siempre pongo el ejemplo de los de Decathlon, que a mí los primeros no me gustaban nada porque eran de pinchos y era muy duro, muy duro. Y la verdad era un tema doloroso. Los nuevos están bastante bien. Yo siempre recomiendo el de Trigger Point porque es de los que yo conozco, es de la mejor calidad. Pero también recomiendo el de Decathlon, unos que hay ahora negros, lisos, que parecen como de corcho pan, de corcho clásico de toda la vida, que son muy baratos y la verdad es que son muy buenos también, a mí me gustan bastante. Bueno, aspectos a tener en cuenta. ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta cuando empezamos a utilizar el rulo en el entrenamiento? ¿No? Pues hay yo valoro cuatro aspectos, ¿no? El primero de ellos es no atacar solo y directamente la zona de dolor. Muchas veces lo utilizamos porque nos duele, pues lo que vamos a intentar es no buscar solamente ese trocito y evitar como movimientos más amplios. ¿Por qué evitamos atacar solo directamente la zona de la molestia? Porque genera más rigidez y posiblemente más dolor también, ¿no? Entonces al final estamos consiguiendo exactamente lo contrario a lo que queremos. Hacerlo rápido pasa un poco lo mismo. Si lo hacemos muy rápido genera un poquito más de dolor. ¿Por qué? Porque al final ahí volvemos a generar rigidez y entonces lo que tenemos que hacer es pasarlo relativamente lento. En las zonas corporales más largas, como por ejemplo el muslo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es dividir entre zonas. Hay veces que como alguien no nos lo hace, somos nosotros mismos con nuestra fuerza que nos estamos deslizando encima de él. Bueno, pues en vez de hacer movimientos muy amplios, que además son muy incómodos para las zonas de apoyo con las que estamos haciendo fuerza, pues vamos a dividir, por ejemplo, el muslo, podemos dividir en 2 partes, 3 partes. Esto ya un poco cada tirador tiene que buscar un poquillo el equilibrio en base a lo que vosotros les vais a ir enseñando. Bueno, los estudios más o menos vienen a decir que donde se encuentra, ¿cuánto tiempo lo tenemos que utilizar? Bueno, pues los estudios vienen a decir que en aproximadamente 20 segundos en cada zona es como lo ideal. Hay gente que estar más tiempo utilizando el rulo sobre una zona, aunque sean recorridos amplios, podemos empezar a causar, bueno, irritación muscular. Si empieza a haber irritación muscular, empieza a haber más rigidez, más dolor, etcétera, etcétera. Y esos 20 segundos aproximadamente son 6-8 pasadas lentas, largas, por las zonas que queréis aliviar, mejorar o utilizar el rulo. Y luego es importante el estilo correcto. Esto la verdad es que cansa. Os contaba lo de Guillermo Mancheño antes y la realidad es que esto cansa. Si estamos boca abajo con los antebrazos apoyados o las manos, al final estamos buscando una zona, el alivio en una zona, pero estamos trabajando muscularmente en otras zonas. Entonces es importante que no encontremos como la comodidad de que me pongo en la posición truco para que me cueste menos, ¿no? Vamos a buscar estilos correctos. Luego poco a poco nos vamos a ir adaptando a ello y vamos a ir mejorando, pues como en el fondo, que nos duele un poquito al principio, estamos más rígidos o no llegamos tan lejos. Pues esto es un poco cuando hacemos las planchas abdominales, que hay veces que en medio minuto estamos muertos y luego ya aguantamos un minuto de sobre, tenemos que buscar trucos para que nos cueste un poquito más. Con el rulo pasa un poco lo mismo, muy importante el estilo correcto, las posiciones correctas de todo el cuerpo.
Y básicamente en la última línea es lo que os contaba ahora, ¿no? Que pasamos del sufrimiento a la relajación. Zonas interesantes para un esgrimista, podemos utilizarlo todo el cuerpo. Hay vídeos en los que, como el que vais a ver después, que hasta lo podemos utilizar en el cuello. Yo personalmente en el cuello no lo utilizo, sí lo utilizo de vez en cuando en los trapecios, pero las zonas importantes de verdad para un esgrimista está claro cuáles son. Bueno, pues pantorrilla, ya habéis leído el famoso estudio de los coreanos de qué zonas tenemos más incomodidades o lesiones, ¿no? Pues entonces el rulo lo podemos utilizar perfectamente en la pantorrilla, en el muslo en varias zonas. En el muslo tenemos la cara anterior, lo que es el cuádriceps, luego la cara anterior delante y un poquito arriba, que se aproxima a la cadera, pero todavía es muslo. Luego esta misma zona, que es con la que me estaba liando un poco ahora, es delante, arriba y un poquito como si el muslo fuese un tubo cuadrado, pues lo que sería la esquinita delante fuera, ¿no? Y luego, bueno, y por supuesto la cara lateral totalmente. Y luego también en la cara posterior, ¿no? El ejemplo que estábamos poniendo antes, de me siento sobre el rulo y voy a deslizarme y como es muy largo, al final me tengo que estar moviendo mucho y lo voy a dividir en tramos. Y luego la otra zona súper importante es la cadera. ¿Pero qué zona es de la cadera? Pues la cara posterior, ¿no? O sea, lo que es el glúteo mayor directamente, que nos vamos a apoyar primero en un lado, luego el otro lado, y luego también en la zona más lateral, lo que es el glúteo medio, que en la esgrima, sobre todo en la pierna de impulsión, si lo hacemos correctamente, como habréis visto en la charla con Diego de la Fuente, bueno, pues el glúteo medio es muy importante y es una parte que no se nos puede olvidar. El resto, a mí la única zona que se me hace un poco difícil de utilizar es para la espalda baja. Yo tengo un rulo que son dos pelotas que van como unidas, parecen dos pelotas de tenis fusionadas. Bueno, pues ese para la espalda baja está muy bien porque ya tiene como la forma directamente como de puño y encaja muy bien en la espalda baja, pero en el ejemplo práctico que vamos a ver ahora vais a ver que lo podemos utilizar también, espalda alta, en la zona entre las escápulas, la musculatura que aproxima la escápula a la línea media. Bueno, pues al final tenemos que ir como buscando posiciones de escápula como un poco más aplanada, para que haga como superficie plana con el tronco respecto al rulo y bueno, al final esto tiene que ver mucho con los truquillos de las posiciones que encontramos, pero lo podemos estar utilizando bueno, en casi el cuerpo completo. Y bueno, muchas gracias, espero que os haya sido interesante y luego por ahí habrá un no examencillo, pero vais a tener que rellenar algo para contarme para que yo me dé cuenta que habéis prestado atención. Bueno, muchas gracias, un saludo.